Hola, como siempre, para mí, siempre un placer recibirlo cada semana en su toque de queda Domingo Explosivo. Quiero aprovechar de entrada este domingo que tal vez muchas personas se preguntan, ¿qué día es hoy? Día de los Padres aquí en los Estados Unidos, el Día de los Padres. Y la gente dice, wow, pero qué extraño, qué raro que no se siente un Día de los Padres. O sea, no hay esa algarabía, no hay ese sonido como cuando van a celebrar el Día de las Madres. Ya sea en los Estados Unidos o ya sea el Día de las Madres en la República Dominicana y en otros países. Pero no importa, lo importante es que aquellos hijos tengan pendiente que los padres también es una parte fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Y se lo digo por el caso mío, especialmente, que perdí mi padre en noviembre del año pasado por causa del COVID. Cuánto me gustaría tener mi padre vivo todavía, pero esa es la vida. Y lo más importante, que en este momento me queda mi madre viva. Hoy tuvimos que traerla de la República Dominicana y traerla para Estados Unidos, porque en Neiva, especialmente en Neiva, en toda la República, hay un brote fuerte del COVID, muriendo muchas personas. Pero en Neiva, un desastre. Y ya usted sabe cuántas personas murieron la semana antepasada, personas, familias, primos, gente que uno quiere, conocida, aparte de otros que han muerto. Pero en las 32 provincias muere personas diario en los hospitales, no hay cama. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también abusamos y nosotros nos pasamos de la raya. O sea, nosotros no queremos entender, primero, que existe un COVID, que es real. No queremos respetar las normas, las reglas. Las personas no se quieren vacunar. ¿Usted sabe cuántas personas todavía no se han puesto ni la primera dosis? Y esas personas, muchos están en los medios, en la calle, en las discotecas, en los balnearios. Atención, señor presidente, lo puede cerrar 24 horas y como quiera nos burlamos. Disfrutando, porque ellos piensan que la vida nada es nada. Y resulta que esas personas están en esos ambientes públicos y después en la noche se van a la casa a abrazar a su mamá, a su papá, a su abuela, a sus hijos o a sus hermanas, su familia. Y ahí están los resultados. El por qué nosotros no queremos entender y adaptarnos, que cuando hay una orden, cuando hay una limitación, cuando hay medidas estrictas que hay que cumplir, nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Pero, como les dije, hoy es el Día de los Padres. Un día como hoy es que se celebra el Día de los Padres aquí en los Estados Unidos. Y que yo le quiero pedir a los hijos, porque tengo muchos casos, padres que ya tienen 20 y 30 años con una casa, pero que viven aquí por más de 40 y 50 años y quieren retirarse. Y tienen ahora mismo la oportunidad de pasarle la casa a sus hijos, pero muchos de ellos necesitan el equity, o sea, el dinero para retirarse. ¿Cuál es la ventaja de los hijos? Que en este momento, si ellos califican con su incontada, con su income y su trabajo y su crédito, los hijos no tienen que usar dinero para comprar una casa. Mire, ese es el caso de un paisano mío, de Enriquillo, a quien quiero mandarle un saludo especial porque no se pierde Domingo Explosivo. Ni él ni su esposa, a Sócrates, allá en el área de Boston, Massachusetts. Un saludo especial a él. Él tiene los hijos
y los hijos le van a ayudar, pero él necesita llevarse su dinero para terminar su construcción en Enriquillo, Barahona, para él retirarse con su esposa y vivir bien. La ventaja de los hijos, que no necesitan dinero. Y resulta que cuando Sócrates compró su casa hace 20 o 30 años, tuvo que sacrificarse, ahorrar y conseguir dinero para comprarla. Hoy los hijos pueden quedarse con una casa de 3 familias. Le voy a presentar la casa para que ustedes vean la magnitud de casa de 3 familias más el basement, el sótano, que el papá le va a dejar a los hijos. O sea, un día de los padres, deberían los hijos de regalarle una casa a su padre. Y resulta que es el papá que le está regalando el equity de esta casa, porque esta es una casa que vale a lo mejor más de $800,000. Si él debe 200, 300, él quiere sacar a lo mejor 400, pero le está dando el equity todavía de la casa. Y ellos la van a comprar sin tener que poner dinero. ¿Qué tienen que hacer? Pagar un abogado, pagar una tasación y ponerle el seguro a la casa. Tan simple como eso. Usted que está mirando este programa, ellos están en Boston. Si usted está en Nueva York, usted lo puede hacer. Si usted está en Connecticut, usted lo puede hacer. Si usted está en Miami, en cualquier estado, si usted está mirando este programa, yo lo puedo ayudar. Y mucha gente se pregunta, no, pero usted es agente de real estate en Nueva York. Bueno, pero yo le puedo hacer el préstamo en cualquier estado. Y la licencia mía está en Nueva York, pero para hacer esta transacción de padre a hijo, yo puedo ayudarlo perfectamente bien. Los acuerdos, yo llego con usted y hago el acuerdo. ¿Por qué? Porque mayormente los hispanos, a la hora de vender una casa, ellos saben bien que las oficinas cobran 6% de comisión o 5%. Los que son televidentes y clientes de este programa Domingo Explosivo, yo le cobro 4%. Pero que si la vende cualquier otra oficina, cuando usted me da la casa a vender, yo le pago, de lo que usted me paga a mí, yo le pago a la otra oficina. No tiene que pagar nada. Ese privilegio lo tienen las personas que ven este programa de Domingo Explosivo. Ahora, lo que usted puede estar seguro es que yo lo voy a asesorar bien, que yo le voy a vender la casa de acuerdo a cómo esté en el mercado y de acuerdo a lo que se ha vendido en su área y de acuerdo al estilo de casa. Porque muchas personas piensan que porque la casa del vecino cuesta 1,800,000, la de él vale eso. No, lo que pasa es que la casa del vecino es un colonial o una Victorian o un Cape o un High Ranch y la suya es un rancho. Entonces usted tiene que medir su casa y compararla. Si es un rancho, usted tiene que hacerlo comparativo con rancho, igual que la suya. No podemos hacer comparativo un High Ranch con rancho, un Cape con una Victorian, o una casa nueva con una casa vieja. Tienen que ser casas similares, porque los appraisals, que vienen siendo los que hacen la tasación, que el banco hace lo que se llama un appraisal o una tasación de su casa, van a utilizar los comparativos igual que su casa. Y lo más importante, las condiciones de la propiedad. Cómo están los baños, cómo está la cocina, cómo está el techo, el rufo, cómo está el siding. Todo eso influye a la hora de darle el valor a una propiedad. Eso hacen los appraisals. En el Día de los Padres, de aquí de los Estados Unidos, y en julio que vamos a celebrar el Día de los Padres Dominicanos también, yo quiero que usted me llame y que usted me diga, yo quiero venderle la casa a mis hijos, yo quiero pasarle la casa en el Día de los Padres a mis hijos porque yo me voy a retirar. Y no tiene que utilizar dinero. Y digo esto porque muchas personas me llaman que a veces me dicen, Benjamín, yo quiero comprar una casa, pero ni tengo crédito ni tengo dinero. Usted no puede comprar. Primero usted se tiene que preparar con el crédito y con el dinero. No, que existen para compradores por primera vez, hay programas, claro que sí. Un programa del gobierno, préstamo FHA, que usted puede poner un 3%. Si la casa vale 800, multiplica 8 por 3, 24. Ese es el inicial. Los gastos de cierre, calcula en el estado de Nueva York que es un 6%, pero si usted no tiene el 6% y lo que tiene es la mitad,
o no los tiene, tenemos que buscar una casa que el dueño permita que le ponga los gastos de cierre. Y para despedir este segmento con broche de oro, quiero decirle a los dueños de casas que cuando usted compró, a lo mejor no tenía los gastos de cierre y a usted le permitieron poner los gastos de cierre. Eso es válido. Ahora, si usted va a vender su casa y una persona hispana como usted, de pocos recursos, tiene para poner el inicial y a usted le están dando lo que usted pide por su casa, como en este caso que yo vendí una, el dueño quería 740, pero el comprador no tenía los 40 de los gastos de cierre, lo estaba tratando de financiar, porque él califica, de ponerlo encima. Y en ese caso hay que poner la venta en 780, 740 para el vendedor, que es el dueño, y los 40 son de gasto de cierre. Pero esa deuda es del comprador, no tiene nada que ver con el vendedor. Ahora, ¿qué puede exigir el dueño de la casa? Que está vendiendo su casa en 780 y no en 740, que le paguen los impuestos a esos 40,000. Pero usted no va a pagarle los transfer tax al town, al lugar donde usted está, de 780. La diferencia la va a pagar el comprador. Usted va a recibir sus 740. No se preocupe si la persona está poniendo los gastos de cierre encima, a usted no le afecta eso. No le impide nada. Lo importante es que usted le den lo que usted pide. Si una persona que no tiene los gastos de cierre lo quiere financiar encima de la casa, eso es normal y eso es válido. Usted le pregunta a su abogado en qué le afecta. No se deje llevar de las personas que no tienen el conocimiento y que no saben. Cuando yo fui a comprar mi primera casa, yo no tenía para los gastos de cierre y me permitieron ponerlos encima porque yo calificaba. Ese caso se da con muchas personas que tienen para el inicial, pero no tienen para el total de los gastos de cierre. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué los gastos de cierre son tantos? Bueno, el banco que te está haciendo el préstamo se va a encargar de que la compañía de título que tiene gastos, los abogados, son muchas cosas, lo que te está cobrando el banco por hacerte el préstamo. Los gastos de cierre, por eso se calculan en Nueva York un 6%. Puede ser un 5, puede ser un 4, o si usted tiene la mitad para ponerlo, puede financiar la otra mitad. Lo importante es que usted compre casa y deje de pagar renta. Así quise empezar Domingo Explosivo, invitarlo a que se ponga cómodo, porque quiero poner una música adaptada a estos tiempos y a los tiempos de antes, pero que a los padres les gusta la buena música romántica. Con ustedes, este artista que me gusta a mí. No lo cambie. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde... Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Yo quiero aprovechar para que los televidentes que siempre ven este programa y me dicen, ¿tú tienes alguna propiedad en el Bronx? ¿Tú tienes algún apartamento en Brooklyn? ¿Tú tienes alguna... ¿Dónde es que tú tienes de venta? Quiero presentarle este edificio que tenemos de venta en Brooklyn, 2 familias más el basement, el sótano, y este sótano tiene 7 pies de altura, con un apartamento de 2 dormitorios, baño y cocina, el basement. Y después, primer piso tiene 3 dormitorios, sala, cocina, comedor. Y el segundo piso tiene 3 dormitorios, sala, cocina, comedor. En este precio es para que usted se la lleve ahora, como está el mercado. Así que deje de pagar renta. Usted que vive en Brooklyn, esta casa está en el 1046 Sur Avenue. Llámame ahora mismo.
y conviértase en dueño de esta casa. Este apartamento acaba de recién llegado para que usted se haga dueño de este apartamento en el Bronx. Tiene 3 dormitorios, pero si usted quiere solamente tener 2 y hacerle una sala grande, cocina y sala, entonces usted tiene 2 dormitorios, sala, cocina, baño. Pero si usted necesita 3 dormitorios, usted puede hacer 3 dormitorios con la cocina y el baño. El precio, $229, lléveselo, 4º piso, elevador nuevo, le queda Macy, tiene la estación del tren céntrico. Llame a Domingo Explosivo y conviértase en dueño de esta casa. Quiero presentarle también una casa de 3 familias en el Bronx, para que usted también, si está buscando una casa con potencial, y no solamente el potencial que tiene de 3 familias, que tiene un basement que también está con 7 pies de altura. Ahí usted puede hacer 3 habitaciones, baño, cocina, todo lo que usted quiera. Y vive usted abajo y rente arriba. Pero lo más grande no es eso, el potencial que tiene este edificio, que da a la otra calle y tiene un garaje doble. Y ese garaje doble, si usted es mecánico, si usted es un body shop, ahí usted no tiene que trabajar para nadie. Usted se queda ahí tranquilo, guillado, y hace lo que tiene que hacer. Y trabaja para usted, ahora más en estos tiempos de pandemia. Y le voy a seguir presentando varios listings más que tengo. Le voy a presentar esta otra que tengo en el Bronx. 2 familias. Y en el primer piso usted puede poner un daycare, puede poner una clínica, pero es un apartamento ahora de un dormitorio, sala, cocina y comedor. Driveway para 4 carros. El potencial que tiene esta casa es grande. Quiero que siga mirando todo lo que tenemos en el mercado. También le voy a presentar lo que tenemos en la República Dominicana. A las personas que andan buscando un negocio. Mira, este edificio está en la Albert Thomas, la antigua 17. Abajo tiene un deli o una bodega y arriba tiene locales comerciales. Pero si usted se da cuenta, atrás tiene otro local que tiene su título también, que también es parte. O sea, usted puede comprar uno, puede comprar los 2, pero por el mismo precio lo estamos dando en 15 millones. Pero si usted quiere dar 3 millones o 4 millones por uno y 11 por otro, usted puede convertirse en dueño de un local de cualquiera de los 2. Yo le recomiendo a usted que lo compre los 2. Y si después tiene que agrandar su negocio o tiene que hacer su apartamento al lado, lo hace donde está este local. Quiero seguir presentando también que tenemos otras propiedades que quiero que el ingeniero me las ponga. Tenemos una villa en San Cristóbal, tenemos en Los Mogotes, tenemos otra villa y tengo varias propiedades de venta. Quiero presentarle a la gente que son de Montecristi, Dajabón, Villa Altagracia, los que pertenecen a esa zona. Quiero presentarle que tengo 3 fincas, tengo terrenos de venta que están sembradas de arroz, otras están sembradas de otros productos. Tenemos de venta en todas las provincias, en San Cristóbal, en La Romana, en La Vega, en Bonao, Santiago, y el ingeniero se va a encargar de poner todo esto. Mire estos 2 edificios que tenemos de venta, precios cómodos. Uno tiene 8 apartamentos y otro tiene 6 apartamentos. Como están los materiales hoy día de construcción, es mejor que usted lo compre y no se ponga a construir un edificio que va a gastar el doble, el triple. La gente me dice, no, que hoy día las casas están más caras. Sí, más caros están los materiales. Si usted se pone a hacer un edificio, gasta más. Dígamelo a mí que estoy haciendo un edificio en Neiva. Y eso que yo tenía el terreno, y eso que ya estaba iniciado, y he gastado más de 2 millones, y ahora es que falta dinero para poder terminar ese edificio. Porque los materiales ni aparecen. Así es que si usted está pensando en comprar, este es el momento, compre ahora. Y si alguien está vendiéndolo, cómprelo. Si alguien le está vendiendo un solar, un terreno, cómprelo. Lo que yo le pido a ustedes es que no renten, que aprovechen. Pero más quiero aprovechar a los que ya tienen 20, 25, 30 años con una propiedad. Y ya usted tiene más de 60 años de edad.
¿Qué usted está esperando para disfrutar un poco la vida? Esperando. Yo conozco un caso de un señor que tiene un edificio en Brooklyn que le estaban dando $10 millones y él lo encontraba poco. No, que él estaba esperando a ver si le daban más de 15 para retirarse. Resulta que él tiene más de 70 años de edad y la esposa más de 70 años de edad y tiene 3 hijos y está esperando que no, que los hijos no quieren que lo venda. Entonces tú me vas a decir a mí que hijos así quieren a su papá y a su mamá. No los quiere. Mentira. ¿Por qué? Porque ¿para qué usted quiere que su papá, cuando llegue este frío aquí, se quede aquí? ¿Para qué? Si usted tiene ya 20, 30 años aquí, váyase para la Florida. Si usted no se quiere ir para la República Dominicana por lo que está pasando, porque a veces hay inseguridad, pero a la gente no le gusta que yo diga que hay inseguridad ya. Hay atraco a toda hora del día. ¿Por qué? Porque tiene que venir, mire, un mano dura ahí. Ustedes recuerdan ese militar que es famoso porque era el que tenía temblando a los delincuentes, a los ladrones. Hay que traerlo de nuevo. Se los voy a poner ahí para que ustedes recuerden este personaje. Mire, en contra de quien sea, yo le digo a Luis Abinader que debería de poner a Candelier. A Candelier, ¿para qué? Para que apague el fuego. Óigame, para que usted vea si los delincuentes no se van a acabar. Todos esos tigres que están en los barrios, en la capital y en los barrios de cada provincia. Si Candelier llega, Candelier va a buscar el equipo de él. Óigame, ¿usted sabe qué hizo Danilo Medina en su gobierno? A este militar lo canceló por ser un hombre serio y porque dijo que sabía dónde estaban cada punto de droga. Que los fiscales sabían y lo cancelaron. Entonces, usted puede creer eso. Créalo, que eso pasó. Lo que estaba estructurado en el gobierno de Danilo Medina. Mira eso que pasó en la lotería. Eso viene pasando por años. Que metan preso a todo el que, óyeme, todo el que apareció que está robando. ¿Tú piensas que en el gobierno de Leonel, de Hipólito y de Danilo, metían preso funcionarios? No. Ustedes recuerdan en el gobierno de Juan Bosch, para los que no tienen memoria, a Juan Bosch le dijo uno de sus allegados, mira, fulano está extorsionando a fulano de tal. ¿Usted sabe qué hizo Juan Bosch? Lo destituyó. Y no solamente eso, lo metió preso. Pero eso fue Juan Bosch. ¿Leonel lo iba a hacer? ¿Lo hizo? No. ¿Danilo lo hizo? No. ¿Hipólito lo hizo? No. Nos desbancaron hasta el banco lo desbancaron cuando estaba Hipólito. Y todavía Hipólito se atreve a decir que todavía él apoya a Pepe Goico. No, yo quisiera que investiguen a Pepe Goico y a ese coronel o a ese general que estaba envuelto en esa vuelta de Miriam Germán y de Jenny Berenice, para saber si es verdad. Para que mire, para que me le aprieten unas cosas, 2 cosas que andan por ahí colgando, para que se lo aprieten para que hable. Pero a los dominicanos no les gusta que yo diga esto. Yo lo tengo que decir, para los que no tienen voz, yo lo digo. Usted no ve eso de los carros. Usted tiene un carro aquí del 2010, 2012, 2013, 2014, es más, 2015, y ya usted no lo puede llevar porque está viejo. Y ese carro tiene 40,000 millas, 35,000 millas, o 50, 60, pero está nuevo. No lo puede llevar. Pero lo más triste es que los 7 diputados de ultramar no se han empoderado para trabajar para el bien de los que vivimos aquí. No. Ahora, que me hagan caso a mí, los dominicanos que viven en Europa, los que viven en Estados Unidos, los dueños de esos embarques, que me hagan caso a mí y que paren la remesa y que paren 1 mes, 2 meses para que tiemble la economía de nuestro país, para que esos congresistas se den cuenta que con nosotros no se puede jugar, para que nos respeten de verdad. A la gente no le gusta que yo diga eso, pero yo lo digo, porque el que cogió una yola en el 86 fui yo, porque de Neiva se murieron muchos neiveros tratando de venir en una yola, y en La Romana, en Higüey, en el país entero. Busquen la estadística,
¿Cuántos dominicanos se han muerto en el Canal de la Mona? ¿Por qué? Por la desigualdad. Porque un grupito se ha robado todo el dinero. Porque ¿cómo es posible que una persona con 4 años, 8 años se hace multimillonario? Uno tiene 30 y 40, yo tengo 35 años aquí, ahorita 36. ¿De dónde usted me va a encontrar $1 millón a mí? Aquí no, aquí usted tiene que pagar impuestos. Pero eso no es lo grande. Personas que duran, médicos, profesores, que duran 30 y 40 años dando clases. Y la pensión es una miseria. Que se mueren, deportistas, otros, locutores, se mueren de hambre. Porque la pensión no le da. Profesionales se mueren. Y un congresista dura 4 años y 8 años. Y tienen seguro hasta en Estados Unidos. Los hijos estudian fuera. O sea, los que se roban el dinero del Estado, los premian. Y ellos nos niegan a nosotros que podamos llevar un carro. Óyeme, usted puede creer eso. Pero a muchos dominicanos no les gusta que yo diga esto. A mí me pueden matar ahora mismo, pero lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo dejé mi juventud aquí. Yo vine aquí con 25 años. Y ya mírame la edad que tengo. Y no me he podido retirar. Y ahora muchos nos queremos ir. Pero queremos que aplaquen, que se acabe la corrupción, que se acabe la delincuencia. Que recojan todos los delincuentes, que los recojan. ¿Para qué los van a meter presos? Esos tipos que no respetan los toques de queda, que no quieren vacunarse. No los vacunen nada. Vamos a hacer una fosa ahí para todos esos tipos que agarren, que andan, que no respetan. Vamos a tirarlo donde hay que tirarlo. Todos esos tipos que tienen más de 10, 15 fichas, ¿para qué usted lo va a meter preso? Tíralo donde tiene que tirarlo. Y los delincuentes que se han robado las instituciones, que se han robado un ministro, una gente, para darle una clase, una cátedra, vamos a sacarlo encadenado, a limpiar los caminos vecinales. Todos esos políticos y todos esos corruptos que son delincuentes, sáquelo a limpiar. No me venga a mí a ponerle aire acondicionado. ¿Por qué usted le va a poner aire acondicionado? Sáquelo a limpiar. No importa que sea hembra, que sea varón. Si son delincuentes, si son corruptos, vamos a sacarlo a limpiar las calles. Esos lugares donde hay mucha basura, el ayuntamiento que los ponga a recoger basura gratis, encadenado para que no se fuguen. Siga disfrutando de Domingo Explosivo. No estelas en la mar. Ya hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de... Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Bueno, gracias por seguir compartiendo con su programación favorita de los domingos. Ya yo le he dicho otras veces, en la semana usted puede pasear, trabajar mucho, pero los domingos no coma cuento con su show Domingo Explosivo. Cuando usted llegue ya a las 6, las 7 de la noche, siéntese, relájese, búsquese una botellita de vino, de ese vino que fabrican en Neiva, que es la casa de la uva, y allá es donde se hace el vino. El mejor vino lo hacen en Neiva, la provincia de Bauruco. Si no, pregúntele a Alex Rosó, hijo de la profesora, de mi profesora, Teresa Rosó, la mamá de Zaira Rosó, que estudió de mi promoción, la mamá de Franklin, y de la más pequeña, que siempre la recuerdo, a Raquel. Un saludo para esa familia y al doctor, su primogénito. Un saludo especial para la profesora Teresa Rosó, mi profesora en el Liceo Secundario Manuel de Jesús Garbán. Mi cariño para esa familia
y para todas las familias neiveras y para toda la familia de la República Dominicana que siempre tienen mi cariño y el cariño de Domingo Explosivo. Este programa, la única intención que lo hacemos es para asesorar a todos esos latinos que lleguen a los Estados Unidos, y siempre les voy a decir cuál es el verdadero sueño en América. Es lograr convertirse en dueño de su casa. Si a usted lo que le gusta es un apartamento, cómprelo y pase la vida pagándolo para usted, porque cada vez que usted le paga la renta, ese dinero lo tiró al zafacón. Entonces yo no tengo que convencerlo mucho, solamente les puedo decir que quien les habla duró 11 años en el Alto Manhattan, pagando alquiler, pagando renta. Nunca en la televisión yo vi un programa que me explicara, que me convenciera y que me diga, Benjamín, cuando tú pagas renta, bota el dinero. Y el día que te toca mudarte, no te llevas nada. Si acaso tu ropa, porque no quiere cargar con traste viejo ni cama vieja. En mi caso, nunca que yo me he mudado, las veces que me mudé, que fueron muchas, porque tengo que ser honesto, yo me mudé muchas veces, compraba una casa, la arreglaba, me ganaba $50,000 y me iba para otra. Si me ganaba 70, me iba para otra. Hasta que un día mi esposa me dijo, de aquí no me mudo más. Esta es mi casa y tú quieres compra otra, pero esta, de aquí me quedo. Y donde manda capitán, no manda marinero. Así fue, no me ha mudado más, ni me mudo. Porque esa casa ahora se la regalo a mi hija, que pronto se casa. Así es la vida. Por lo menos yo no tengo la necesidad de vendérsela. Hay otros padres que tienen la necesidad de venderla para llevarse su dinero, para retirarse. Yo me voy a retirar para Neiva con lo poco que tengo o con lo poco que pueda conseguir. ¿Por qué? Porque aunque yo me retire a Neiva, yo pienso seguir haciendo Domingo Explosivo, pienso mantener mi licencia y asesorando a las personas. En el verano, que esté medio caliente, yo siempre voy a estar dando vía. Yo voy a venir para acá. Y cuando un cliente o una persona requiera que yo esté presente el día del closing, de su cierre, yo voy a estar ahí. Claro que voy a viajar más continuamente de Neiva hacia Estados Unidos, pero me la voy a pasar viajando para Costa Rica, voy a conocer España, voy a conocer el mundo después que pase lo del COVID. Quiero aprovechar para decirle a muchas personas que no son dueños de casa y que me preguntan si este es un buen momento para comprar una casa. ¿Por qué? Porque los precios están muy altos. Y si usted se pone a ver los materiales de construcción, no solamente que están altísimos los precios, sino que no aparece. Usted va a un Home Depot y se va a dar cuenta que hay cosas que los tramos están vacíos. Y en algunos negocios de tienda también, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Lo que quiero decirle es que no importa que las casas estén altas, siempre y cuando usted esté pagando una renta altísima, es preferible comprar que rentar. Ahora le explico por qué. En este momento los intereses están bajos. Hay personas que consiguen un 3%. Y alguien me preguntó, ¿y yo puedo conseguir hasta menos de un 3%? Eso depende cómo esté el crédito de usted. Dependiendo que si su crédito está 700, 800 el puntaje, a usted el banco le puede dar un buen interés porque su crédito es bueno. Ahora, si usted lo que tiene son 640, 630, 620 y le dan un 3.8 o un 3.7, no importa, usted puede comprar. Lo importante es que compre y no pague renta. ¿Por qué? Porque usted no hace nada con estar pagando $2,500 por un apartamento de 3 cuartos y muchos tienen que pagar biles, la luz, el gas, y ese apartamento nunca va a ser suyo. Yo siempre pongo un ejemplo de la hermana de un amigo mío que vive en Queens y tiene viviendo en Queens más de 30 años y en el mismo apartamento lleva más de 20 años. Y hoy la renta pasa de $3,500. Que usted me dice de lujo. Si usted entra, usted se ve, wow, qué lindo.
pero no es suyo. Yo quiero que usted coja la calculadora y usted calcule que ella empezó pagando a lo mejor 1.500, 1.700 de renta en ese apartamento. Y hoy tiene 25 años y hoy paga casi 3.500. Porque cada año te viven subiendo la renta. Cuando tú eres dueño de tu hipoteca, tú debes 300, tú debes 500 y después de X tiempo tú debes menos. O sea, va bajando la deuda cada vez que va pagando. Aunque tu mortgage sea el mismo, tú mantienes bajando la deuda. Oiga qué diferencia. Pero oiga lo más grande, que mucha gente me pregunta, Benjamín, ya yo tengo 40 años, o 45 años, 50 años. Si yo compro una casa a 30 años, imagínense, yo voy a tener 80, 75. Eso no importa. La edad es un número, nada más. Y yo le voy a decirle los trucos que mucha gente no sabe como agente de real estate. Porque usted sabe cuántos millones de agentes de real estate hay en Estados Unidos. Miles, millones. Y no todos se pueden sentar aquí en la televisión, a decirle lo que yo le estoy diciendo. Y le voy a dar la respuesta a esa persona que me dijo que si tiene 45, 50, si puede comprar una casa a 30 años, sí, la puede comprar. ¿Por qué? Primero, porque usted va a dejar de pagar renta. Y segundo, si usted quiere pagar una casa de 30 años en 23 años, solamente hágale un pago extra. Porque muchas veces nosotros compramos cosas que no las necesitamos, malbaratamos, gastamos el dinero, comprando una cartera de lujo, comprando cosas que no se necesitan. Y si su mortgage son 2.500, para usted comprar una cartera de marca, no voy a hacer promoción a nadie, por no decir Louis Vuitton, que vale 2.500, utilice esos 2.500 y mándele a pagar un mortgage extra a su hipoteca que diga para el capital y hágale el pago número 13. Si usted lo hace continuamente, en vez de pagarle en 30, la paga en 23. Y hay otros compradores o otros dueños de casas que están mirando este programa, que a lo mejor ellos pueden hacer lo mismo y no lo sabían. Si usted hace 2 pagos en el año a su hipoteca, en vez de pagarla en 30 años, la paga en 16 años. Le quita 14 años de encima. Cuando le manda un pago cada 6 meses al capital. 16. Si usted tenía 40, haga los números, 56 años. Si usted tenía 50, 66 años. Usted se retira para su país, terminó de pagar esa casa. Y la casa que usted compra hoy en $500,000, 16 años después o 20 años después, usted puede estar seguro que vale mucho más dinero de lo que usted la compró. A diferencia, cuando las personas van al dealer y sacan un Mercedes-Benz, una BMW, una Jeepeta que cuesta cientos de miles, o 50, 60, 70, con un pagaré de 1.200, después que la termina de pagar, su vehículo vale tal vez la mitad de lo que usted la compró. Desde que usted la sacó del dealer a la semana, a las 2 semanas, su vehículo está devaluado. Esa es la diferencia cuando usted es dueño de una casa. Ahora yo le pregunto, cuando usted se retira a su país con 66 años o 70 años, y vamos a suponer que Dios le dé 10 años de vida, o 15, o 20, mira quién les habla, voy a cumplir 61 años el 5 de julio. Ese día vamos a cumplir el primer año que sacamos el peor partido de la historia de la bolita del mundo en la República Dominicana, el más corrupto del mundo, el PLD. Vamos a cumplir 1 año. Y ese día yo voy a tomar vino desde Neiva hasta que me emborrache. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está celebrando eso. Lo que está es apostando para que el cambio fracase. No, yo estoy apostando para que el cambio progrese y que sigan metiendo preso y que le quiten el dinero a todos los que se lo han robado. ¿Por qué? Porque yo no apoyo la corrupción. Por eso, yo que voté por Hipólito, no quiero que Hipólito vuelva al país, vuelva al poder jamás en la vida. No quiero que Leonel vuelva al poder jamás en la vida. Y Danilo, Dios me libre.
¿Por qué? Porque nosotros los dominicanos nos hemos pasado más de 60 años mirando un Congreso, aprobando préstamos y acabando con nuestro país. Por eso hay tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta gente que se muere en los hospitales. No ahora por lo del COVID. Diario se mueren personas que hoy no saben, que comen hoy, comen una vez al día y no saben si van a volver a comer. ¿Usted sabe cuántos dominicanos se acuestan sin cenar? Por culpa de esos congresistas que hemos tenido, pero especialmente de esos tres presidentes que tenemos vivos, que están vivos y que todavía dicen que aspiran y que están todavía intercediendo en política. Pero eso no es lo más grave, que tenemos profesionales que todavía apuestan y se vuelven locos por querer apoyar a esa gavilla. Nosotros podemos hacer las cosas bien. Por eso, en este programa, yo trato de hacer las cosas bien, convencer a las personas que compren su casa, que se sacrifiquen, decirle cómo usted pagar una casa, en vez de pagarla en 30 años, cómo la paga en 23, cómo la paga en 16. Ahora voy a dejar que disfrute de otra entrega musical y después les voy a hablar de todos los listings que tengo yo aquí, gracias a ustedes y gracias al trabajo que estamos haciendo en Domingo Explosivo. Siga disfrutando de la buena música. Primera vez, como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Mire, yo quiero decirle a ese público que yo sé que son muchos los que me apoyan, porque en realidad yo debería estar hablando solamente de casas, de la compra y la venta, que es donde yo gano mi dinero. Cuando yo hablo de política, lo más que me puedo conseguir es personas que tengo muchos amigos que son de la Fuerza del Pueblo, muchos amigos que son PLDistas. O sea, que tú no puedes evitar eso, porque esa es la democracia. Y uno ama a cada quien con su defecto. Ahora, mi papá era PRDista desde que nació y nosotros siempre hemos votado por el PRD. Sin embargo, mira hoy en lo que se ha convertido el PRD. Mira lo que es. Le voy a hablar un poquito de eso, para que los dominicanos entendamos el por qué yo soy en contra de la corrupción. Usted puede creer que Miguel Vargas, que es el presidente del partido del PRD, o de lo que queda del PRD, usted sabe lo que hizo, la estructura que hizo, no solamente Miguel, porque Miguel es parte del sistema de corrupción. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que todo el que apoya lo malo y todo el que es corrupto debe de pagar por eso. Y hoy están pagando los hermanos de Danilo, y Danilo también va a pagar. Jean Alain, el que era procurador. Toda esa persona, mira dónde está un general, que eso tú no lo había visto nunca, preso. Porque esa gente hicieron una estructura tan mafiosa, tan mala. Y los dominicanos saben todo eso. Usted sabe a lo que se atrevió el PLD a hacer. Los edificios, tú te das cuenta que por qué estos funcionarios, el patrimonio le aumenta tanto. Y tú te preguntas, sencillo, el Estado que tiene la facultad, porque yo lo que hago es que vendo casa y le digo a las personas, ¿por qué tú vas a pagar renta cuando puedes comprar tu casa? Claro, porque muchos no lo pueden hacer porque el dinero que ganan no es suficiente y tienen que ahorrar
Pero si usted se sacrifica, usted puede lograr eso. Pero oiga lo que hizo el Estado dominicano. Formaron una estructura. ¿Y tú sabes qué hicieron? Por ejemplo, ahí tiene Miguel Vargas Maldonado, un edificio rentado al gobierno, que le paga más de 10, 12 millones de pesos mensual. O sea que en el año le pagan cientos o 200 millones de renta por un año. Cientos de millones por un año. Si son 4 años, 5 años, 10 años, imagínense usted cuántos millones le están pagando de renta para tener una oficina del Estado. Ajá. ¿Y por qué el Estado aprovecha y le quita una oficina, si le renta una oficina a un infeliz? Se la quiere quitar o dura 6 meses y no le paga renta a un infeliz que le está rentando una oficina. Sin embargo, a todos esos funcionarios como Miguel Vargas Maldonado, como el que era ministro de Turismo, el ex ministro de Turismo, ese magnate que yo quiero que, no voy a mencionar ni su nombre, pero quiero que me pongan la foto, que también cobra, que tiene edificios rentados, y muchos más. Voy a poner todos los edificios que el gobierno los tiene rentados. Ahora, ¿cuál es el deber de Luis Abinader y su funcionario? Eliminar toda esa práctica. ¿Por qué el Estado va a pagarle renta para tener una oficina del Estado, pagándole esa renta, cuando usted puede hacer con ese dinero el edificio, montar la oficina? ¿Para qué está el Huacal o el Huacalito y otros edificios que pueden estar esa oficina ahí? Déjale eso al consulado dominicano aquí, que la tienen en downtown y que pagan toda esa renta. Y aún así, eso está malo. Deberían de comprar un edificio. Con la renta que paga el consulado dominicano aquí en Nueva York, debieron de haber hecho un edificio, comprarlo y repararlo y ahí tener el consulado dominicano. Y cada vez que están pagando la renta, el dinero es del pueblo dominicano. Pero no, porque todo es una mafia. Y todos los dominicanos sabemos eso. Y el que no lo sabe, se lo estoy diciendo yo. Pero ¿cuál es el problema? La semana pasada me llamó uno que tiene que ser un corrupto. Y me llamó para criticarme y decirme que yo no tengo la capacidad para estar hablando, que yo no sé hablar siquiera. Yo no necesito hablar bonito. Yo lo que necesito es decir la verdad. ¿Por qué? Porque yo digo, todo lo que yo estoy diciendo aquí es con datos. Ahora, si eso es mentira, que me desmientan. Y que alguien lo diga en la televisión o un programa de eso. Alguien que tenga un programa mejor que este, que diga la verdad. Y que diga que es mentira, que las oficinas la están pagando, que la tienen rentada. La mayoría miembros que son políticos. ¿Por qué usted tiene que pagar 10 millones de pesos o $1 millón de renta cuando usted, el Estado mejor, debe de comprarla? O hacer el edificio para no pagar renta. Yo lo que soy agente de bienes raíces. Y yo le doy la clave para que no hagan eso. Y si le digo a una persona que trabaja humildemente, que no rente, que compre, también se lo puedo decir al Estado. Como se lo puedo decir a una persona que firma un lease por 20 años para un supermercado, cuando él puede comprar ese supermercado, el edificio, al dueño, que muchas veces están vendiendo el edificio, y prefieren firmar un lease por 20 años y pagarle mejor $20,000 todos los meses al landlord. No, trate usted de comprar un edificio y ponga su supermercado ahí. Si tiene un salón de belleza, si usted puede comprar el edificio donde usted tiene su negocio, cómprelo. Si usted es mecánico, compre el edificio, compre el local y tenga su taller ahí. ¿Por qué usted va a pagar $3,000 y $4,000 todos los meses cuando usted puede comprarle el edificio al que le está rentando? Haga los números, haga la matemática. De eso que se trata Domingo Explosivo. Este es un programa que lo hacemos con conciencia. ¿Por qué? Porque yo me preparé para esto. Yo vine a la televisión para decirle a usted que la comisión que usted me paga a mí, yo me la gano. Por eso siempre le voy a decir que en el estado de Nueva York se requieren para vender un abogado. Y si usted va a comprar, requiere un abogado.
Y el día del cierre, en el estado de Nueva York, hay otro abogado, que es el abogado del banco. Si usted está haciendo un préstamo, tiene que haber un abogado del banco en el día del cierre. La compañía de título. O sea que eso es lo que se llama una cosa organizada. No es como allá en Santo Domingo. Por ejemplo, los abogados saben que tú estás comprando una propiedad y que esa propiedad no tiene el título limpio. Entonces yo les recomiendo a las personas que están viendo este programa que si usted va a comprar allá, asegúrese que tenga su título y asegúrese de buscar un abogado de los pocos que quedan. De 100 abogados, el 95% de los abogados allá se prestan para hacer marrulla. Solamente, y mire que yo tengo abogados y abogadas, son personas que yo admiro y que respeto. Dentro de eso hay un 5% que son serios. El 95% se venden, se prestan para hacer lo que sea para estafar al cliente. Si usted está comprando una propiedad, cómprala que tenga su título. Y hasta que no tenga su título, no invierta su dinero. Aquí, cuando usted está comprando, su abogado pide el título. Y cuando ese título llega, entonces hay que asegurarse que está limpio, que no tiene hipoteca, que no tiene préstamo, que no tiene agravamen. Allá, sabiendo que están sucios los títulos, hacen los negocios. No, búsquese un abogado que hasta que no le limpie eso, usted no compre. Por eso el que va a vender conmigo allá tiene que tener una tasación y tener su título. Si no tiene título, yo no pierdo el tiempo. Eso es perder el tiempo, porque a veces usted quiere vender una casa que vale 5 millones y quiere 6, quiere 7. La persona que va a hacer un préstamo no puede, porque están pidiendo demasiado. El banco no presta por lo que no vale. Y eso lo tienen que entender los vendedores. Ahora siga disfrutando de la buena música y continuamos con su toque de queda. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tanto. Bueno, gracias por seguir compartiendo su show. No me gusta despedir este programa así tan fácil, tan sin poder expresarme bien, pero ya he dicho lo que tenía que decir. A las personas que se preparen para comprar, estamos en el verano. Este es un buen tiempo para usted vender y comprar. ¿Por qué? Porque este es el momento preciso de hacerlo. Aprovechen los que tienen su padre vivo que le está dando su casa. Usted que le puede vender la casa a los hijos, hágalo, pero saque su dinero y retírese con dinero para que los últimos años de vida que a usted le toquen, disfrútelo. Son muy pocos los hijos que se preocupan porque los padres no les falte nada. Muy poquitos. Esta generación de ahora es deseando que se mueran los padres para que le deje la herencia, para disfrutarlo. Y cuando usted le deja la herencia a los hijos, o usted le pone una casa a sus hijos y no sacó el dinero, si su hija después tiene su esposo y su esposo se divorcia, hay que darle la mitad suya. Entonces mejor usted saque su dinero y disfrútelo. El hijo que no quiere, que yo no quiero meterme en eso, que yo no quiero eso, entonces véndala. Si él vive con usted, véndala y regálele 20, 25 mil dólares si él quiere comprar o para que se mude. Pero el deber del papá es proponerle dársela, que no tiene que buscar dinero y que empiece de nuevo a pagar la hipoteca. Si no lo hace, véndala. Disfrute usted su dinero, goce lo que usted trabajó. ¿Por qué? Porque cuando yo vine aquí pasé trabajo, llevé a mis hijos a estudiar, los ayudé, los he apoyado.
yo tengo que disfrutar los pocos años que me queden. Esa es mi política. Hemos llegado a la parte final. Espero que la hayan pasado bien. Pero tienen una cita conmigo el próximo domingo. Aquí a la misma hora por Supercanal Caribe. Gracias a la gerencia. Y quiero decirle a la gerencia, yo soy responsable de mis comentarios. El Supercanal no tiene nada que ver con los comentarios que yo hago. Responsablemente yo, en nombre de los dominicanos que no tienen voz, algún día vamos a tener un presidente como Bukele para que apriete y para que el dinero no se lo roben. Cuando el dinero no se lo roban, rinde. Vamos a seguir tratando de eliminar esa estructura. Todos esos militares, sacarlos de ahí y venir con una generación nueva. Pagarle bien para que no tengan necesidad de estar macuteando y cogiendo dinero. Proveerle su buena alimentación, proveerle su techo. Y no es verdad que un militar que tenga su casa y que tenga su seguro y que tenga su beneficio se va a prestar a coger dinero por atrás. Yo sé que es una costumbre que ya lo tenemos en las venas, dentro, que ya todo el mundo lo que quiere es hacerse rico. Claro, como ven los políticos que antes eran pobres andando en chancleta y después tú los ves andando en jipeta y andando con traje. En 4 años, 8 años. Tú ves esos senadores y diputados que tú antes los veías descalzos, que los veías desgranados, que, óyeme, que no tenían ni siquiera, oye, ahora hablando de eso, ni siquiera la dentadura. Yo tengo el privilegio de visitar al mejor dentista que tiene la República Dominicana en el Alto Manhattan, el doctor Acosta. El antes y el después, si yo se lo muestro a ustedes, yo me siento nuevo, con una dentadura impecable, gracias a Carlos Acosta. Usted que ve este programa, le voy a poner ahí el teléfono de Carlos Acosta, le voy a poner el flyer. Llámelo al doctor Acosta, que es una estrella y un hombre que tiene un buen corazón. Los va a ayudar. Por dinero él no va a dejar de atenderlo. Y para despedir este programa, las personas que vendan su casa conmigo, si usted me llama que va a vender conmigo y necesita un trabajo dental, yo lo pago con el doctor Acosta. Yo le digo, Carlos, hágale un trabajo a esa persona, que yo voy a coger un % de la comisión para pagarle a usted el trabajo. Usted que trabaja, que me llama, que quiere vender su casa y necesita un trabajo con este doctor en Nueva York, yo le voy a pagar a usted la reparación, lo que usted necesite, una limpieza o cualquier dentadura que necesite. Cojo un % de la venta de su casa para que el doctor Acosta lo atienda. Así despedí este programa. Nos vemos el próximo domingo. Los quiero mucho. Domingo explosivo para ustedes. Con amor.